Ruta Argentina! Kaixo eta ongi etorri, Futbol Mamia telebistako beste saio batea, futbolaletzen saioan borran gaude, eta gaurkoan, saio berezia prestatu ditugu, izan ere, Badajozen etorria, Paco Herrera bere etxeko atiak ireki dizkigu, entrenatzailea, bere azken mortaldia Celta izan da, oindala hilabete gutxi batzuk arte, eta, futbolaz hitz egitea, bere metoduak, entrenamentuak, eta, horretaz guztia zitzen dugu peakin. No decía, pues agradecerte que nos hayas abierto las puertas de tu casa y pues después del agradecimiento pues empezaremos con la entrevista un poco y a ver pues eso, el primer tema que vamos a tocar, tú cuando coges a un equipo, a ver, ¿por dónde empiezas a moldear el equipo? Bueno, la primera idea, yo no tengo una idea preconcebida, no la tengo. Hay entrenadores que tienen una manera de ver las cosas que siempre es muy parecida y tú ya sabes cuándo te vas a enfrentar a ellos, que año tras año, por su trayectoria, pues tienen un sistema definido y una manera muy parecida de trabajar. Y sus equipos, pues a lo mejor siempre dices, este entrenador es un entrenador que va a jugar 4-4-2 y va a jugar de esta manera. Y me parece muy bien, es perfecto y uno tiene que defender sus ideas y es tan respetable como la idea que yo manejo, que es distinta. Yo cuando llego a un equipo pues no tengo una idea preconcebida de lo que quiero. Necesito ver a los jugadores y aparte de eso pues siempre se suman 4, 5, 6 fichajes nuevos. Y a medida que empieza la pretemporada, sí es cierto que parto con una idea muy definida, porque lo que tienes que demostrar es seguridad y tienes que demostrar desde el primer día lo que quieres hacer. Pero manteniendo eso, sí me gusta ir moldeando poco a poco lo que tiene que ser el resultado final. Yo he llegado a empezar jugando pues 4-3-3 y ir rotándolo hacia otra idea distinta, porque pienso que para el equipo que tenemos o que hemos formado es mucho mejor darle la vuelta, ¿no? Y eso es lo que suelo hacer al principio. Después poco a poco, lógicamente, con los entrenamientos, que no hay otra cosa que los entrenamientos, ir formando una filosofía. Pero ya siempre vas con un modelo de juego ya un poco definido, ¿no? Sí, efectivamente, porque esa misma idea te la da el equipo. Lógicamente cuando llegas ya conoces a los jugadores y si no los conoces, pues tu obligación es conocerlos. Entonces las vacaciones no son vacaciones porque sí, son vacaciones de trabajo también. Y uno va viendo cómo es cada jugador, cómo no es, y aparte de una idea. Por ejemplo, mi último club, que ha sido el Celta, cuando yo llegué hace 3 años, yo ya le conocía, porque nos habíamos enfrentado el año anterior, yo estaba en el Villarreal, y al Celta nos enfrentamos, y conocía a todos sus jugadores. Además, mi obligación es conocerlos. Yo empecé jugando 4-2-3-1, por la idea de jugadores que tenía, se fueron sumando los fichajes que hicimos, fichajes muy modestos pero muy buenos jugadores, y el primer partido de liga ya empezamos con una idea muy distinta y eso lo mantuvimos toda la liga, que fue jugábamos con 4-4-2, pero en rombo jugábamos 4-3, un enganche y 2 puntas muy abiertos, y así jugó ese equipo hasta que hubo un momento, fíjate, que el equipo un poco se rompió y entraron dudas. Tuvimos 2 o 3 semanas que estábamos los primeros, bajamos al 3er puesto y me vi en la necesidad de encontrar otra fórmula durante 3 o 4 semanas, y así lo hicimos. No me dolieron prendas en darle la vuelta y durante esas 3 o 4 semanas jugar de una manera distinta para después volver a lo mismo. Porque yo consideraba
que el equipo lo necesitaba. Siempre digo lo mismo, puedes jugar de la manera que quieras, todo es muy respetable y todo vale, pero hay que trabajarlo en el campo. Ya. Cuando te refieres a cambiar de la manera de jugar, ¿te refieres al sistema o al modelo? Al sistema, sí, y no el estilo. No el estilo, porque nosotros éramos un equipo que bueno, por el tipo de jugadores que tenía, era nuestra obligación tratar de salir jugando desde atrás, tratar de dar un sentido a la salida en medio campo, y cuando finalizábamos, pues que los jugadores tuvieran un modelo, que no tienen que seguir al 100% porque sería un error. No se me ocurriría a mí jamás a los jugadores convertirlos en robots. Pero sí tener algo donde agarrarse. Pues esas semanas, para que te sirva de idea, nosotros lo que hicimos fue pasar una defensa de 3, y en vez de jugar con 2 centrales que trataban de salir con una salida corta, después también teníamos una salida media trabajada. Y cómo no, porque no siempre puedes jugar desde atrás, una salida larga, también en caso de necesidad. Pues con esa defensa de 3, en vez de salir con 2, salíamos con 3, y a partir de ahí los carriles largos pues se mostraban de una manera y los interiores se mostraban de otra, pero después de haberlo trabajado. Ya, sí, eso es fundamental. ¿Cómo has llegado a querer ese modelo, ese estilo de tocar? No sé, ¿el proceso pues, siempre ha sido así o ha sido...? Yo creo que ha sido parecido. Yo sí me doy cuenta que he ido evolucionando. Yo dejé el fútbol con 33 años, me retiré y empecé a jugar en esta ciudad donde vivo, que yo considero mi ciudad. Y yo cambié todas esas ideas con las cuales yo había entrenado. Cambié porque creía que tenía que ser así. Y desde el principio y hace muchos años, pues los equipos que yo he entrenado, el balón ha sido el arma con la que hemos trabajado, pero por convencimiento propio, yo diría que, bueno, pues cuando hablan de la cocina de autor, que uno es cocinero y cocina sus propios platos, bueno, pues yo me he cocinado a mí mismo mi fútbol. Eso sí, he hablado con mucha gente, he viajado mucho, he hablado por teléfono, no me ha importado hacerme 5.000 kilómetros si con eso yo conseguía una sola idea. Una sola idea, yo volvía feliz, porque esa idea me servía para ampliar mis cosas. Y desde el primer momento yo pensé que el balón era clave, pero fíjate, aún diciéndote eso, también te digo que hace unos años yo entrenaba al Albacete, y en segunda división fuimos un equipo que hizo una gran campaña, que pudimos ascender, y aquel equipo decían que era el mejor equipo que jugaba en segunda división. Al año siguiente yo me voy a entrenar a un equipo totalmente distinto, pero yo no lo veía, era el Polideportivo Ejido, en segunda división. Yo no lo veía así. Yo decía, mi equipo así, jugando a fútbol, tal. Cuando llevábamos 3 partidos, dije, esto no va, esto no va. Si es que tenemos una defensa que el que la juega más corto la juega a 50 metros, y no saben dar un balón de aquí a aquí, pero son muy buenos defensas. Entonces yo mismo cambié esa filosofía. Pasamos a ser un equipo totalmente distinto, porque me lo exigía mi equipo. Entonces empezamos a jugar un poco más en largo, pero no buscando balones largos, porque sí, con unos movimientos, y buscábamos unas zonas de pase. Con eso salvábamos la primera línea del equipo rival, porque si no nos costaba un mundo. Y aquel equipo hizo también una campaña que en ciertos momentos estuvimos a punto de ascender, que ya era un milagro con aquel equipo. Pero fuimos un equipo totalmente distinto
al que el año anterior Sí. había sido para mí. Luego, a partir del segundo balón, depende en qué zonas caía. Correcto. Sí, Teníamos otro tipo de jugadores. Sí, bueno, sí seguías con tu estilo. Claro, porque teníamos otro tipo de jugadores. Pero la defensa venían todos de tercera división. Sí te digo, era una defensa ejemplar. Y eran unos jugadores magníficos, pero para defender. Ya. Para defender, no para más. Ya.